Tres. Ya está grabando. Ya. Buenos días, compañeros, buenos días, profesor, buenos días, compañeros en general, buenos días, profesor. El tema que vamos a explicar hoy es sobre la influencia del aprendizaje basado en tareas en competencias genéricas en niños de nivel primario. Las integrantes de este grupo son Cereceda Pinares Rup, Roque Utría Stephanie y Guerra Pizango Lucía. Primero vamos a explicar lo que es el problema que hemos tratado en el aprendizaje basado en tareas. ¿Cuál es el problema de esta investigación? Es la duda que siempre se nos presenta a cualquier niño o a cualquier profesor que está dando un aprendizaje a cierto niño. ¿La tarea es una obligación o una integración al conocimiento en la actualidad? Muchos niños en la actualidad piensan que la tarea es fatigosa, es monótona, es repetitiva, caprichosa y hasta excesiva en algunos puntos. Pero lo que un profesor debe hacer que el niño entienda es que la tarea no es una obligación, sino que es algo innovador, es algo creativo, único y que promueve que todos tus compañeros se unan para realizar un compañerismo. Eso es lo que un profesor debe dar a conocer al alumno, para que de esa manera se desarrolle un buen aprendizaje basado en las tareas. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Cereceda. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Mi nombre es Ruth Cereceda Pinares. Hoy voy a hablar sobre los trabajos previos. Bien, los trabajos previos son una guía de enseñanza, en el aprendizaje basada en el método en el método de Suzuki para la iniciación en la lectura musical con niños de 5 a 6 años del Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador. Uso del esquema multiplicativo de los niños, un estudio basado en tareas con niños de educación básica primaria. Siguiente, por favor. ¿Qué tan importante es el aprendizaje basado en tareas en los niños? Este aprendizaje basado en tareas en los niños es muy importante, ya que desarrolla las nuevas habilidades que complementa el aprendizaje en clase y construye nuevos conocimientos. Y asimismo los niños se basan en sus propios contextos, ayudan en el pensamiento crítico. En cuanto al pensamiento crítico, los niños deben de utilizar diferentes puntos de vista y proponer posibles soluciones a problemas reales. Asimismo, el uso de la creatividad, que también es una manera por la cual los niños adquieren nuevas capacidades y experiencias. Siguiente, por favor. Ya le doy pase a mi compañera, Lucía. Bueno, ahora le vamos a explicar sobre qué es el aprendizaje basado en tareas. El aprendizaje basado en tareas es prácticamente la búsqueda de un significado del trasfondo de lo que el tema que va a realizar. Es decir, es la búsqueda de una meta tras la tarea. Es un aprendizaje efectivo de la promoción de una tarea contextualizada para un formato único y creativo. Ese es el aprendizaje basado en tareas, es el alcance de una meta tras realizar la tarea. ¿Cuáles son sus características de un aprendizaje basado en tareas? Las primordiales son la reproducción a la creación, es decir, de un punto que te da el profesor o docente, el estudiante va a sacar de esa base del estudio, otra va a crear su propio conocimiento, va a crear su propia capacidad de entendimiento de esa base que le ha otorgado el profesor. La reflexión es otra característica. ¿Qué significa la reflexión? Es de que después de realizar la tarea, al momento de realizar la tarea, el alumno va a estar comprendiendo de lo que se trata esa tarea, el tema de esa tarea, para así entender de una manera crítica sobre lo que es la base de la tarea. El desarrollo de herramientas, que próximamente lo voy a explicar mis siguientes compañeras. Esto es una característica primordial, ya que con las herramientas propuestas tanto por el profesor como por el propio alumno, va a desarrollar su capacidad creativa. ¿Cuál es el otro? El otro es el reciclaje. ¿Qué significa reciclaje? Muchos no van a comprender en realidad lo que es el reciclaje como una característica. ¿Por qué? Bueno, el reciclaje es en sí
es cuando uno se comunica, cuando el alumno se comunica con el profesor y de esa manera el alumno aprende cómo comunicarse adecuadamente y de ese aprendizaje, esas palabras que ha utilizado, las va a reciclar, es decir, las va a volver a utilizar para para de esa manera poder comunicarse adecuadamente con su profesor y con sus demás compañeros de una forma adecuada y concisa. Ahora, vamos a hablar sobre los objetivos del aprendizaje basado en tareas. Uno es, como ya mencionó mi compañera anteriormente, el desarrollar el sentido crítico de la comunicación y planteamiento de las ideas. Un niño a esa edad ya puede desarrollar un pensamiento crítico, realista sobre lo que es una tarea o sobre lo que es un contexto sobre su vida ya en el entorno personal. Otro objetivo es el enfoque realista y significativo, como ya he mencionado, que es ya más realista, más con uno mismo, como el profesor da a conocer dependiendo de sus experiencias, todo lo que el alumno va a aprender. Otro objetivo es adquirir el conocimiento enfocado en el contexto. ¿Qué significa? Un conocimiento que esté en un contexto adecuado, en un contexto donde el niño no se siente estresado. El niño debe estar en un ambiente que se sienta libre, donde se sienta a gusto, para que de esa manera pueda aprender sin estar estresado, sin estar molesto, sin adquirir una distracción, sino que se sienta, que siempre esté enfocado en el profesor o en todo caso se sienta aliviado, relajado. Ahora, el procedimiento para esta aplicación, primero es la planificación, es decir, lo previo a realizar la tarea. Tanto el docente como el estudiante se van a planificar. El docente va a plantear los objetivos propuestos para la tarea, mientras que el estudiante, de esos objetivos planteados, él los va a estudiar previamente. Va a estudiar previamente esos objetivos planteados. El inicio o preparación de la tarea es cuando ya recién el profesor realiza la motivación respectiva al momento de ingresar al aula. Al ingresar al aula, el profesor motiva al alumno a interesarse al tema del que se va a tratar la tarea, mientras que el estudiante corresponde prestar atención adecuada a lo que está explicando el profesor para así próximamente realizar su tarea. El desarrollo o interesación de la tarea es cuando ya el profesor está indagando sobre la tarea, está explicando de qué se va a desarrollar esa tarea, con qué herramientas pueden realizarla y cuánto tiempo va a durar el desarrollo de esta tarea. El alumno lo va a realizar la tarea en el tiempo adecuado, va a utilizar todas las herramientas que pueda para tener un desarrollo creativo. Y también el alumno también va a estar indagando sobre el tema, haciendo preguntas y esperando que el profesor lo responda, ya que el profesor tiene la obligación de responder cualquier pregunta, duda que le surja al estudiante al realizar la tarea. Al final, que es la presentación de la tarea, el alumno va a exponer lo que es la tarea, el tema que le han dejado, tal vez ya sea una maqueta, ya sea un trabajo, ya sea uno que otro motivo. Este alumno lo va a presentar en frente de sus alumnos o en todo caso personalmente con el profesor. El profesor tiene la obligación prácticamente de decirle al alumno en qué podría haber fallado, qué más le podría haber realizado el trabajo y también algunas motivaciones para que la realice mucho mejor la próxima vez que realice este tipo de tareas. Y al último ya se da lo que es la evaluación. La evaluación se trata prácticamente de cómo el profesor, mediante una rúbrica que va a estar explicada, que debe estar explicada específicamente para el alumno, para que éste entienda cómo se la ha evaluado, el profesor va a tomar en cuenta sus observaciones, la actitud y demás cosas que le debe realizar al alumno para ver cuánto ha requerido, cuánto esfuerzo ha dado a esta tarea. Y conforme a eso le va a otorgar una nota. El alumno en el proceso de evaluación debe prestar suma atención a la explicación de la rúbrica y debe entender perfectamente cómo se le ha evaluado para que de esa manera, si surge una complicación o tiene alguna duda, consulta con el profesor para ver cómo él puede mejorar o en todo caso en qué se ha confundido. Para eso sirve lo que es una rúbrica en el proceso de evaluación. Ahora le voy a dar pase a mi compañera Estefan. Bueno, buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. Mi nombre es Estefania Giovanna Roque Utrilla.
y yo les voy a hablar acerca de las técnicas didácticas. Bueno, ¿qué son las técnicas didácticas? Son una herramienta de apoyo en la labor del docente. Estas técnicas de didáctica favorecen al desarrollo de habilidades y actitudes tales como el pensamiento crítico y creativo, responsabilidad ante el aprendizaje, búsqueda, organización, creación y aplicación de información para los alumnos. Bueno, en la primera técnica de didáctica tenemos a los debates. ¿Y qué son los debates? Los debates es una técnica para desarrollar la expresión oral que promueve a la reflexión y organización, puesto que induce al estudiante a adoptar una posición y defenderla. Pero previamente a ello, el profesor es quien le dice que investigue un tema determinado para que lo pueda exponer con sus compañeros en el aula. Otra técnica didáctica es la clase invertida. ¿Qué es la clase invertida? En esta técnica, el profesor deja como tarea previa a los estudiantes, ojo, fuera del aula, el investigar sobre un tema. Tiene que leerlo, revisarlo de manera autónoma y darlo a conocer en clase. Por ejemplo, en casa se puede ver videos, también se puede leer artículos, se pueden leer PDFs, libros, etc. Y dentro del aula el profesor va a reforzar esos conocimientos y responder todas sus dudas del alumno. Otra técnica didáctica es el trabajo en campo. Esta técnica se refiere a las visitas, a las pasantías, a las excursiones que permiten al estudiante llevar a cabo, experimentar mediante la observación y a la aplicación. Y como apoyo para el desarrollo también de una clase, por ejemplo, en la clase de historia y geografía que tienen los escolares, mayormente los lleva el profesor de excursión a museos. Y bueno, previamente después de eso les deja como tarea realizar informes. Otra técnica didáctica es el aprendizaje en laboratorio. Esta técnica involucra actividades prácticas que favorecen el aprendizaje del alumno, así como también la parte experimental y la parte reflexiva, claro. Previo a ello, los estudiantes ya tienen que saber sobre lo que es la teoría. Y posterior a ello, los docentes dejan de tarea un cuestionario o también realizar un informe. Siguiente, por favor. Ya. Ahora me toca hablar acerca de los recursos didácticos. Los recursos didácticos y materiales didácticos también son un conjunto de elementos útiles o estratégicos que el profesor utiliza y que puede utilizar como soporte durante la clase y también como un complemento de ayuda en la tarea. Bueno, los recursos didácticos también los podemos usar los alumnos como ayuda. Por ejemplo, Ogalde y Bardavid en el 1997 promovieron los recursos didácticos auditivos, como por ejemplo la radio, la voz, los proyectores mediante las diapositivas, también los libros y la grabadora. Abril de Méndez en el año 2000, ella promueve las pizarras, los rotafolios, también los afiches, las maquetas, las imágenes como recursos didácticos. Siguiente. Otro recurso didáctico, como podemos ver acá, son los periódicos y revistas que un estudiante puede emplear para un trabajo, así como también las páginas web para ayudarse a complementar de esa tarea. Y así mismo los programas de computadora como Word, Excel, PowerPoint, etc. Y otro punto muy importante también son los materiales de reciclaje, como las botellas, como vemos en las imágenes, lo puede convertir en maceteros. Acá lo han convertido en una balanza,
acá para los niños, para su motricidad fina. Y bueno, es más importante el reciclaje, sobre todo en la creatividad. El siguiente. Muchas gracias con todos.